Gracias por escuchar Te Veo Mañana podcast. Hoy te traemos un episodio con Lidia Martínez Montoro, o como dice ella, acotado como Lidia Moma. Lidia es coach ejecutiva y ayuda a individuos y empresas a prevenir el burnout. Ella es nacida en Murcia, España, y tras una larga experiencia en el sector de la banca española, Lidia tuvo burnout, pasó por eso y estuvo un tiempo certificada para poder reinventarse. Con Lidia tuvimos una charla sumamente interesante sobre qué es el burnout, cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas, qué pasa en el cerebro, qué es el bienestar y cómo fomentar el bienestar y mucho más. Como siempre, la invitación a darle me gusta al episodio, a suscribirte a nuestro canal, tanto de YouTube como de Spotify. Lo agradecemos un montón porque es clave para poder hacer crecer este proyecto. Así que vamos con el episodio con Lidia Martínez Montoro. Lidia Moma, muchas gracias y bienvenida a Te Veo Mañana podcast. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estamos y dónde nos oigáis. Y nada, encantada, Fermín, de estar aquí en este podcast, creo tan importante y necesario. Bueno, muchas gracias. Empecemos presentándote un poco y contanos un poco de tus experiencias y tu perfil profesional. Pues me cuesta a veces cada vez describirme porque la verdad es que la vida es como dice Steve Jobs, ¿no? Que van mirando hacia atrás y hay un montón de puntos que se conectan. Yo soy Lidia Martínez Montoro y yo empecé en el mundo de la banca muy jovencita, estudié empresariales, empecé 22 años en Caja de Ahorros de mi comunidad y la vida fue dando vueltas y entre mi estrés laboral llegué a tener un burnout y luego vi cómo mis compañeros en una fusión bancaria también pasaban por esos procesos, por lo que empecé a especializarme muchísimo desde hace como 7 años en estrés laboral, empecé a investigar en coaching ejecutivo, etcétera, etcétera. Y después de la pandemia dije, mira, necesito hacer algo por mi cuenta, me dejé el mundo de la banca y empecé el coaching ejecutivo a nivel freelance, ¿no? A nivel individual. Y ahora mismo sobre todo acompaño a equipos sobre todo y también hago mucha prevención de burnout, a disfrutar un poco más del trabajo y a darnos cuenta, ¿no? de cómo son esos entornos de trabajo y cómo tanto individual como colectivo pues podemos evitar algunas cosas a las que llegamos en torno a salud mental y bienestar laboral. ¿Qué es el burnout? Ay, pregunta el kit de la cuestión, porque oigo muchísimo últimamente hablar del burnout. Es verdad que cada vez la salud mental está más al día y me alegro que podamos hablar sobre ello. Pero es verdad que hay como algunas confusiones, como si fuese de repente, ay, estoy nerviosa hoy, esta semana o este mes, ay, estoy en burnout. No, el burnout o síndrome del empleado quemado es un proceso, por eso es síndrome. Es un proceso que en general puede ser bastante largo, ¿no? Entre comillas, pero es la cronificación del estrés laboral, basada ya en un agotamiento de recursos. Y para ello tenemos que haber pasado por estrés agudo, tenemos que haber pasado por unos procesos, cronificar ese estrés y llegar a ese agotamiento en el que, Fermín, nos sentimos totalmente cansados desde un lugar en el que no hay recuperación. Es un cansancio mental, emocional y físico que no se va durmiendo ni yéndote 15 días de vacaciones. Entonces, así, en palabras más cercanas, se entiende un poco mejor que la diferencia entre ese burnout, ¿no? Y a lo mejor un estrés puntual o un estrés que está en un tiempo concreto por una situación concreta. Claro, es como la cronificación del estrés laboral. Claro, el cuerpo no está hecho para estar viviendo en situación de estrés, ¿no? Justamente la situación de estrés sirve y está buena y es un mecanismo que nos hace concentrarnos en la tarea que tenemos que resolver o, ¿no? Evolutivamente viene un poco de bueno, si tenemos que sobrevivir ante un ataque de un depredador, el estrés pone todo el foco en eso, pero hoy en día, bueno, la situación ha cambiado y claro, perpetuar ese estado es lo que nos lleva a esta situación de burnout. ¿Y cuál puede ser la consecuencia de llegar hasta este punto, ¿no? Para una persona. Exacto, ahí le has dado. Primero te voy a contestar y ahora te contesto a esto.
a lo que estabas diciendo, ¿no? Es que cuando nosotros ponemos el foco total en solo una cosa, date cuenta que no estamos poniendo el foco en otras. Entonces, si tanto físicamente como emocionalmente toda nuestra energía se está yendo a algo muy concreto que tiene que ver con el trabajo, que ahora diremos que también puede ser un burnout del hogar, pero bueno, pero sobre todo hablamos hoy, yo soy especialista en el trabajo. ¿Qué pasa? Que primero a nivel físico estamos usando todos nuestros recursos, nuestra energía, y estamos dejando cosas como más a largo plazo, ¿no? Porque no estamos pendientes del sistema inmune, porque como dices, viene el león y no vamos a pensar que dentro de un año vamos a tener un virus. O dejamos la alimentación, todo lo que es la digestión, porque tenemos que ahora poner los recursos ahora aquí, porque ¿qué más da que luego nos nutramos mejor y podemos asimilar la vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hablando ya de trabajo, también ponemos tanto el foco en ese trabajo que a lo mejor nos hemos dejado de lado pues nuestra vida personal, nuestra familia, nuestros hobbies, que nos recarga la energía, ¿no? Entonces puede ser también un poco esas consecuencias, esa pregunta que decías, es que hemos dado tantos recursos a un lugar que, bueno, lo primero que nos puede pasar es sentir muchísima culpa, muchísima... Cuando nos damos cuenta realmente hay una gran culpa, un arrepentimiento de que a lo mejor no hemos llevado y no hemos usado nuestros recursos de una manera más, pues, más sostenible en el tiempo para lo que es la vida de un ser humano, ¿no? Porque al final no solo es trabajo e incluso ni siquiera estamos rindiendo bien, porque conforme estamos en esos estados, ese estado de estrés permanente, cuando nos agota, ya no sirve, ya no tenemos ese foco, no tenemos esos recursos cognitivos de la misma manera. Entonces, yo digo como que se rompe ese mecanismo de estrés que puede ser maravilloso. No porque el estrés sea positivo. Yo no digo exactamente que el estrés sea positivo, porque yo estuve con Simon Dolan, tuve la suerte de además lo tengo cerca, de una persona, un psicólogo del trabajo que ha estudiado el estrés con Hamseli desde los años 70, que vive actualmente en Barcelona. Y él lo que dice es que no existe en sí el estrés positivo, porque el estrés al final es un desgaste del cuerpo y del alma incluso. Sí que existe que hay resultados positivos cuando lo usamos en el momento que lo necesitamos. Entonces, para mí la gran clave también, Fermín, no es decir no queremos tener estrés y todo esto, sino la gran clave es que cuando lo necesitemos lo podamos usar de una manera orgánica y nos recuperemos de ello. Esa para mí sería la gran clave. Porque si yo tengo estrés agudo y sé recuperarme y sé coger esas herramientas, porque al final el estrés es un periodo de adaptación, pues voy a conseguir no llegar a cronificar y no llegar a agotarme y tener ese burnout que es bastante serio y puedes tener muchos problemas de salud. Yo, por ejemplo, los tengo. Problemas de salud, depresión, autoinmunidad, problemas tiroideos, muchísimas cosas más, aparte de... Sí, como que el cuerpo empieza a somatizar. Claro. Y a mostrar de otras formas que necesita parar, digamos. Exactamente. El cuerpo es muy sabio y si no a veces no le das su recuperación, te para. Como muchas veces decirme, es que te va como susurrando con signos y síntomas de estrés y como no le hagas caso, te grita de una manera en la que tienes que parar de una forma muy brusca. Claro. Bueno, claro, y ahí es como súper importante la idea de ser conscientes de lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿no? Como de... No estamos hablando de ser un monje budista que tiene que meditar 1 hora al día para entender lo que el cuerpo le dice. Estamos hablando de que tengo un dolor de espalda, de que me duele la cabeza 3 días seguidos, de que no estoy súper cansado todo el día. ¿Qué me está pasando? Bueno, claramente hay algo a lo que hay que prestar atención. Sí, además yo, de las personas que han venido a mí, hemos hablado del tema, incluso he acompañado en algún momento, hay algo siempre muy común. Es como, yo lo sabía, ¿no? Yo sabía que estaba forzando mucho mi situación, porque llegas por la noche muy cansado. Yo, por ejemplo, me pasó una vez, tengo ahí como algunas anécdotas de llegar el fin de semana tan cansada que quitarme mi vida privada, personal, es decir, de no salir un viernes, no salir un sábado, porque necesitaba recuperarme de la semana de trabajo demasiado tiempo. Entonces, te das cuenta de cosas, pero el estrés te hace no estar tan en lo que importa hoy.
o en lo que importa en general a largo plazo también, porque estás con miedo, porque hay alguna situación como que necesitas superar sí o sí. Entonces, claro, te hace quitar un poco esa perspectiva de ¿qué necesito hoy? De preguntarte, de usar otras partes del cerebro, si quieres hablar un poco también del cerebro, porque estás muchas veces secuestrado por la amígdala y no vas bien a esa corteza prefrontal, a tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Claro. Qué loco que, claro, que mencionaste cuando con las consecuencias mencionaste una gran culpa y lo que la culpa puede generar en uno, que me hace pensar como muchas veces tú decías que, bueno, y podemos expandir un poquito más, que el burnout puede no ser solo laboral, pero diría que lo más común, o por lo menos lo que más acostumbrados estamos, es a que sea por razones laborales. Y esta idea de la culpa me parece como súper interesante, de que todos sabemos, o casi todos, de que el trabajo no es la parte más importante de nuestra vida. Entonces me pregunto si esta culpa que sentimos por haber como desechado las señales de nuestro cuerpo, por haber dejado de lado las relaciones, la vida social durante tanto tiempo para llegar a este punto, no tiene que ver también con priorizar algo que por ahí en realidad, en el fondo, si nos hacemos la pregunta honesta, no es lo que queremos priorizar, como el trabajo. Sí. Por ahí hay mucha gente que sí quiere priorizar el trabajo y está bien, y no estoy diciendo que es un tema de hay prioridades que son mejores que otras, estoy diciendo que muchas veces estoy diciendo cuáles son las prioridades correctas para uno y que de verdad sean prioridades. Sí, sobre todo estás diciendo las prioridades sostenibles en el tiempo, porque yo hablo mucho de eso, es decir, a lo mejor lo que estoy haciendo hoy no es lo que voy a hacer siempre, pero es estable o eso lo puedo hacer más tiempo, etcétera, etcétera. Me vienen un montón de cosas. Primero de las consecuencias, que no he hablado bastante sobre las consecuencias, porque las consecuencias, vale, puede ser esa culpa, pero esa culpa viene sobre todo cuando ya nos damos cuenta. Pero primero, esa culpa que en realidad, como dicen siempre en psicología, lo más acertado que yo encontré en el mundo, una de las cosas, fue entender que no hay culpas, que hay responsabilidades. Esa también puede darse que de primeras, cuando uno necesite una baja laboral o se encuentre muy mal, puede que eche esa culpa o esa a la empresa, al entorno, y se tomen decisiones muy, muy arriesgadas. Una consecuencia puede ser que dejes el trabajo. A lo mejor estás dejando el trabajo cuando lo primero que tenías que hacer es cambiar cosas, cambiar tus cosas, pedir a tus superiores o a tus compañeros cambiar cosas, hacer peticiones, límites, a lo mejor a veces modificar algo del mundo del trabajo. Esto no es solo yo voy a trabajar y me tengo que adaptar a todo, eso está cambiando muchísimo. Entonces, primero es tomar esas decisiones que en un momento en el que no estamos tan bien, ¿no? O dejar una pareja, o aislarte muchísimo, o incluso en el momento más grave de todo, la consecuencia, ya que estamos en este podcast, puede ser un suicidio, porque el 90% del burnout, más o menos, dicen, es también estar en estado depresivo, ¿no? Después hay ansiedad y depresión, pero puede ser que después de mucho tiempo ese estado depresivo sea lo que más esté ahí. Entonces, consecuencias pueden ser múltiples, muchísimas, sobre todo también de salud, de tomar decisiones. Y cuando hablamos de esa culpa, una cosa también es que decías, lo has dicho, luego lo has dicho de una manera diferente, pero que el trabajo no es lo más importante. Y yo ahí discierno contigo. Es decir, en una etapa de la vida el trabajo puede ser lo más importante de nuestra vida. Y no está mal decirlo. Incluso está bien, porque puede ser algo importante para seguir, un apoyo, puede ser que no tenga pareja o me haya divorciado o haya fallecido una persona, y el trabajo también puede ser una parte, y lo es, para mí lo es, y para mucha gente creo que lo es, una parte importante de nuestra vida. Como todo, hay que hacerlo de una manera equilibrada. A mí me gustan mucho esas imágenes que ponen sostén, por ejemplo, una silla o 4 pilares o 4 patas, y pensar que en la vida tenemos que tener varias patas que nos ayuden a cada etapa a estar en pie y a seguir con ganas de vivir, ¿no? Pues una vez será la pareja, los amigos, pero no siempre será igual. Entonces el trabajo yo creo que también es una parte importante de la vida, pero y sobre todo en una etapa de, no quiero decir
digo aquí una edad así, pues no sé, entre los 20 y tantos y los 40 y tantos años. Puede ser en una etapa muy concreta y cuando llegas a otros años decir, pues sí que lo he hecho mal, ¿no? Porque sí que es importante, pero no tanto como para dejar toda mi vida tirarla al garete. Mi salud, mis relaciones sociales e incluso mi propia autoestima profesional, que también es una consecuencia. Sí, yo creo que me refería un poco más a eso. Es verdad que... no, aparte sin duda que lo querramos o no es importante porque es donde pasamos gran parte de nuestro día, digamos. Sí. Sí, lo que pasa es que es verdad, Fermín, que me viene súper bien que digas esto y además creo que nunca salió en un podcast. Es que a veces también incluso hay personas que dicen, yo voy al trabajo y me voy, ¿no? Y se le quita esa importancia de decir, esto no, yo al trabajo no vengo a hacer amigos, o intentamos decir como, es una forma de poner una coraza y decir, yo vengo aquí y me voy, ¿no? Y entonces como creer que el cuerpo, tú le puedes decir, oye, que si vas al trabajo no seas Lidia, no pienses, no sientas, y luego, ¿no? Entonces ese decir el trabajo no es lo más importante a veces puede incluso hacernos sentir a las personas que tenemos burnout o que hemos tenido burnout incluso más culpables por decir, oye, ¿por qué es tan importante para ti eso si no es lo más importante en la vida, ¿no? Creo que todo tiene su equilibrio y también inconscientemente eso puede ser una forma de decir, es que a lo mejor yo no tengo ni la pareja ni la familia ideal que querría tener o hubiera tenido, que tienen mis compañeros y para mí es tan importante el trabajo y no debería ser lo más importante, ¿no? Pero durante una etapa suele ser. Y luego etapas más para adelante, sobre todo ya ayer mismo escuchando a Emilio Duró, que está también en sus 70, y veía la transición, yo que he visto muchas charlas de él, a cómo ahora lo importante son otras cosas, ¿no? Entonces depende de la etapa en la que estemos, de la generación que venimos, de cómo nos hemos criado también. Es importante entender nuestra relación del trabajo puede cambiar o cambia. Sí, seguro. Yo a veces lo que me pasa cuando estoy como sobreestresándome por una cuestión puntual en el trabajo y capaz como para seguir estresando esta idea, ¿no? Para seguir pensando sobre esta idea de la importancia o no y de... cuando estoy como sobreestresado por yo qué sé, estoy armando un documento, una presentación para un día y estoy pensando todo el tiempo, fuera de horario, seguís pensando y está bien, le estás dando importancia a una cosa que puede ser importante en tu trabajo, pero a veces una cosa que intento pensar es como ¿cuánto de esta evento, de esta presentación, de este documento me va a importar dentro de 5 meses, dentro de un año, dentro de 5 años? ¿Es definitorio para mi carrera o es una más que es importante, que no la voy a dejar de lado, pero tampoco tanto? Como para poner un poquito en perspectiva y decir, bueno, calmémonos, salgamos a caminar, despejemos un poco la mente, que eso también a veces ayuda. Otra cosa que he escuchado algunas veces es, a veces en los momentos en los que más querés darle energía a esa tarea o al trabajo, a veces son los momentos en los que más necesitas un pequeño corte para descansar y darle importancia a esas otras funciones de la vida. Si la queremos ver bien operativo, podemos llamarle funciones que sirven para recuperar como nuestra energía y productividad también, porque en realidad el descanso, bueno, ya el dormir desde todos los beneficios que tiene, no solo energéticos, sino también para procesar lo que sucedió en el día, para fijar los aprendizajes y los conocimientos y todo, ¿no? Como esta idea de que muchas de las grandes ideas han surgido en situaciones no frente a la computadora, sino caminando en la bañera, jugando un partido de no sé qué, o sentado bajo un árbol cuando te cae la manzana, ¿no? Como... Total. Además, recuerdo una neuróloga me contó una anécdota de un premio Nobel, no recuerdo el hombre, que le faltaba una idea para terminar toda su tesis o ese trabajo que le dio el premio Nobel. Y lo estaba pasando realmente mal y no podía desconectar de eso. Y como las mejores ideas se le ocurrían durmiendo, descansando, claro, cuando el cerebro no está estresado, está descansando, está poniendo todo en su sitio, tú sabes un montón sobre el aprendizaje,
lo que hacía era que cuando dormía la siesta, o durante solo un poco, eso tampoco es descansar, cogía una piedra o algún objeto pesado y lo tenía en la mano mientras dormía. Y entonces cuando se quedaba durmiendo se despertaba y así consiguió su idea y la apuntó para poder terminar la tesis. Y buenísimo, Fermín, el tip que has dado para... al final el coger perspectiva lo es todo. Porque además eso es la metacognición, ¿no? Es que estás viendo todo desde un lugar en el que eres capaz de tomar decisiones porque no estás atrapado en ese... Madre mía, esa presentación que mal me está saliendo, no la estoy haciendo bien, me van a decir qué tal, que no lo estoy trabajando bien, etcétera, 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 ¿no? O que la universidad tal. Entonces, coger perspectiva y decir, esto es un problema tan grave que dentro de X años me va a importar. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Cómo puedo desconectar? ¿Qué depende de mí ahora? Y ya está, y poner a veces esos tiempos para decir, la voy a terminar a las 10 y hasta que no llegue esa hora, yo no me voy a poner otra vez con esa tarea. Que está bien tener ideas y apuntarlas, pero poder desconectar es súper importante. Yo, alguna empresa que me pide alguna charla de burnout, algún taller de estrés laboral, muchas veces me ha dicho, una de las cosas que más nos pasa, sobre todo en el mundo tecnológico o de empresa, en el mundo de servicios y tal, y es que nos dicen los compañeros que no consiguen desconectar. Entonces, buscar esos tips como el que tú has dado son muy importantes para recuperarnos y que así luego pues, estamos con más capacidades cognitivas y físicas. El otro día estaba mirando un video que hablaban de Hemingway y su rutina de escribir y decían que todos los días él escribía, no sé, desde las 7, 8 de la mañana hasta el mediodía, supongamos, pero como que también siempre intentaba parar de escribir cuando estaba en el mejor momento. Como que tenía una regla de escribir y sí, las primeras páginas capaz que eran basura y las terminaba descartando y después agarraba ritmo, ¿no? Y todo, pero cuando estaba allá arriba el tipo cortaba y se iba a hacer otra cosa como para seguir con esa buena energía en la cabeza, con esa idea, procesándola todo y querer volver también a escribir, ¿no? Sobre todo también para conservar esa motivación. Qué bueno, y un segundo, eso también, claro, me viene cuando muchas veces nosotros estamos muy concentrados en el trabajo. También está bien parar, a lo mejor no, eso para ser creativo sí, pero a lo mejor no, cuando estamos haciendo un trabajo más rutinario, parar un poco pero cuando estamos ahí activos. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta hay veces que estamos súper concentrados con la tarea y no nos damos cuenta y dejamos el tiempo y son las 10 de la noche y no, pues es que ahora mismo estoy concentrado. Ya, pero es que estás rizando demasiado el rizo. Si paras, tu cuerpo te va a pedir descanso porque vas a bajar la adrenalina o el cortisol, lo que tengas que te está haciendo estar tanto rato, tantas horas concentrado, y ya mañana será otro día, ¿no? O en otro bloque, pero descansar la mente, descansar el cuerpo, la mente y las emociones para luego poder rendir en más tiempo, ¿no? Acordémonos de esa sostenibilidad en el tiempo de lo que estamos haciendo. Bueno, a lo mejor no solo puedo hacer un día o dos y luego estoy 2 o 3 días malísimo. Ahí va, eso iba a decir, ¿no? Como que acá no estamos hablando de que esto no pueda suceder. Hay veces que sí o sí hay que trabajar extra horas, hay que resolver algo que es urgente, a veces confundimos lo importante con urgente y ¿no? Está la matriz de Eisenhower, ¿no? Que nos... Pero bueno, no estamos diciendo que no se puede hacer un esfuerzo una vez cada tanto. El problema es que ese esfuerzo no sea repetido, sostenido en el tiempo. Y ahí la pregunta es, ¿qué síntomas podemos encontrar cuando estamos metidos en este proceso que nos están diciendo, hey, está llegando un burnout o que llegaste o que ya estás en burnout? Pues mira, aquí hay varias cosas, pero vamos a hablar un poco primero de signos y síntomas que pueden ser de estrés crónico, que yo creo que casi todos los conocemos, aunque tú eres muy joven, espero que no, que son algunos que son, podemos decir signos y síntomas, algunos que son más de comportamiento, más psicológicos o más que nosotros los podemos ver.
los podemos percibir, pero otros no. Y otros que son más de medir, ¿no? Como el colesterol. Pero en general son mucho como... Hay muchos problemas de piel, ¿no? Muchos problemas de piel. Pues estamos mucho en estrés, la sangre no está yendo bien a la piel, porque imagínate, si nos ataca un león, la sangre... no queremos desangrarnos, ¿no? O por otras cosas. Entonces, problemas de piel, caspa, psoriasis, problemas autoinmunes, todo lo que son estados cognitivos, pues más de falta de concentración, un montón de cosas así, por ejemplo, de estómago, que hemos hablado también, ¿no? Esos dolores de estómago, de cabeza, incluso ya te diría cambios de comportamiento. A mí se me gusta hablarlo mucho en los equipos, porque a veces a lo mejor yo no me estoy dando cuenta de que estoy entrando en una etapa un poco demasiado tiempo ya, muy estresada y muy irritada, ¿no? Pero a lo mejor tú sí me puedes decir, oye, Lidia, ¿estás bien? Porque te noto un poco diferente. O simplemente pensarlo, ¿no? Y verlo, ¿no? Cambios de comportamiento. Todo eso serían estrés crónico. Bueno, bruxismo, a mí me han dicho zumbidos de los oídos. Incluso yo uso una herramienta que se llama para el estrés y tenemos un comodín porque el estrés te puede afectar a ti diferente a mí. Esa es la historia. Es que no podemos decir café para todos, el estrés es así. Es súper diferente en cada uno. Entonces, todo eso son como de estrés crónico. Pero cuando ya llegamos a un nivel muy, como hemos dicho, de agotamiento de recursos, porque el estrés hace mucho todo lo que es Hamselin, el síndrome general de adaptaciones, momento de alerta, ¿no? Es decir, viene algo estresante y nos ponemos más alerta. Pues me ascienden, algo nuevo, o incluso algo que puede ser positivo. Me voy a casar y tengo que organizar la boda. Aunque eso más sería estrés agudo, ¿no? Porque cuando acabe eso se supone que voy a estar bien. Pero bueno, que viene un momento alarmante, diferente, en el que nos tenemos que adaptar. Y luego está la resistencia, cuando nuestro cuerpo, nuestra mente está en esa etapa de resistencia. Venga, que tú puedes, venga, seguimos en el trabajo a tope porque hay una fusión bancaria o porque hay un cambio con toda la IA, hay un montón de cambios en el programa en mi trabajo. Pues está esa etapa de resistencia. Y luego la etapa del agotamiento de recursos, que es cuando hemos estirado tanto ese momento en el que nuestro cuerpo ya no puede más. Para mí esa es la frase siempre del burnout, no puedo más. Y entonces, ¿qué signos y síntomas o cómo podemos verlo, ¿no? Ese burnout? Hay varias definiciones, hay varios estudios, no tantos como a mí me gustaría porque encima son de hace mucho tiempo, pero lo más oficialmente aceptado, todos los estudios del inventario de Marlas, de Cristina Maslat, que habla de 3 dimensiones, ¿vale? Que son el agotamiento que hemos hablado todo el rato, ¿no? Agotamiento físico y mental, ese que es más allá de descansar. Luego tenemos la despersonalización, que hay como 2 ramas, que hay personas que dicen que es como que ya no estás motivado en el trabajo, ¿no? Y otro que también tiene que ver mucho con las personas. Te vuelves más cínico, las personas objeto de tu trabajo te molestan, ¿no? Yo siempre pongo así como el ejemplo de algún funcionario o funcionaria que está tan cansado, estresado, que no te explica bien las cosas que le molestan, ¿no? Porque emocionalmente no puede atender a las personas o necesita guardar esa energía porque está súper cao ya. Y la tercera sería la realización personal o profesional, es en la que te das cuenta o el otro se da cuenta de que crees que no estás haciendo bien tu trabajo. O bien porque no tenías las capacidades, es como un bucle, ¿no? O bien porque estoy tan cansado, cansada, en el que veo que me está haciendo todo mal, me equivoco más y no me siento, incluso la autoestima baja muchísimo, no me siento capaz de llevar bien mi trabajo. Entonces eso sería como esas 3 dimensiones, tampoco quiero contar mucha teoría, en la que el burnout se puede ver, definir, incluso diagnosticar por la persona correcta, un psiquiatra, un psicólogo o alguien que te pueda ayudar en eso, con incluso un test que se llama el MBI, por si lo podéis buscar, MBI de Cristina Maslat. No, está bueno porque aparte también por ahí son síntomas que no necesariamente tiene que detectar un profesional digamos, nosotros siempre hacemos como ese énfasis de que todos podemos ser agentes de cambio, de que todos estemos atentos a qué está pasando con nuestras personas alrededor, con nuestros seres queridos, cuando notamos cambios, eso, como tú mencionabas, esos cambios de comportamiento, esto de, bueno, son
tres cosas fáciles de identificar para otra persona cuando las ve en su pareja o en sus amigos, ¿no? Agotamiento físico y mental, estar molesto todo el tiempo, no solo en el trabajo, tal vez afuera, o irritable tal vez, ¿no? Como no estar de mal humor todo el tiempo, pero sí ser fácilmente irritable por ahí, capaz. Y bueno, y después cuando la persona empieza a manifestar no estar haciendo bien su trabajo, y bueno, pero te diste cuenta de esto, de lo otro, ¿no? Como estar atentos ahí también a nuestro alrededor, porque a veces es difícil uno mismo darse cuenta de estas cosas y es más fácil cuando alguien alrededor nos sacude un poquito. Si nos da un toque, ¿no? Ahí está. ¿Qué se puede hacer a nivel laboral, digamos? Las organizaciones, los equipos, para evitar llegar a burnout en los equipos de trabajo, en las organizaciones. Muchísimas cosas. Una cosa que no hemos dicho, Fermín, es que el burnout tiene una parte sistémica. No es solo yo, también tiene que ver con el entorno en el que trabajo. Es multifactorial, incluso la OMS lo cambió de ser una enfermedad laboral más común, antes hablaba también del burnout en el hogar, y pasó a clasificarlo ya en 2022 exactamente como una consecuencia de la vida laboral, ¿no? Y eso tiene muchísimas connotaciones a nivel legal, eso porque al final yo he visto también casos diferentes en los que se puede incluso achacar al entorno ese estado de la persona. Pero sin entrar en ese tema, ¿qué podemos hacer en los entornos laborales? Mucho. Queda mucho por hacer. Pero primero, en primer lugar, hay formaciones a nivel individual, ¿no? Formaciones o darnos cuenta a nivel individual de cómo trabajamos, cómo nos organizamos el tiempo. Date cuenta que ahora el mayor trabajo suele ser mental. Antes, pues ibas a trabajar, te ponías a picar piedra, entre comillas, y llegabas a tu casa, reventado y dormías. Y eso, dentro de lo que cabe, se puede sostener. Pero cuando el trabajo es tan mental que nadie te puede decir, oye, lo has hecho bien, has llegado hoy, ¿no? Porque es toda una mezcla mucho más complicada de organizar. Es importante que sepamos cómo hacer esos bloques de tiempo, de tareas, de cómo compartir la carga de trabajo. Ya no, oye, en este departamento está bien, sino está bien equilibrada, o yo hago más trabajo que mis compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, tener más nociones de cómo una persona puede gestionarse su trabajo, luego que a nivel organización, cómo son las cargas de trabajo, si están organizadas, cómo son los equipos, si los equipos están cohesionados, si hay un orden, el liderazgo, cómo es el liderazgo. Yo sé, siempre se habla mucho de liderazgo, más bien el manager, cómo es el manager, cómo son los supervisores, cómo hacen esa tarea de reconocimiento, de reparto, de todo, ¿no? De tareas, cómo es ese desarrollo de carrera. ¿Hay un desarrollo de carrera o tú estás ahí, no tienes ahí que no sabes si... Bueno, Dime. Simon Sinek habla de esto, que dice que las personas generalmente son ascendidas a puestos de liderazgo por hacer bien su trabajo técnico, por decirlo de alguna forma, y cuando pasás de hacer el trabajo técnico a posición de liderazgo, tu trabajo cambia de hacer el trabajo a hacer que otros hagan el trabajo, y que eso nos enseñan las organizaciones. Exactamente. Un manager, que no es lo mismo que un líder, un manager o un gestor o un responsable. Por ejemplo, yo en el mundo de la banca, si tú vendes un montón, ¿cómo no te van a ascender? Pero cuando se llega a un puesto de responsabilidades que tienes un equipo, tú tienes que desarrollar al equipo. Tienes que hacer... Las habilidades para vender un montón no son las mismas para desarrollar un equipo, para hacer que otro venda. Exactamente. Exactamente. Y luego, dependiendo de las habilidades que haya tenido para tener esas ventas, porque luego hay a lo mejor algunas que son demasiado agresivas y competitivas y no sirve para que tu equipo las lleve a cabo, porque entre ellos no va a haber una cohesión, ¿no? Entonces, sobre todo esas habilidades del liderazgo para crear ese entorno seguro en el que bien sienta que me desarrollo, que puedo ascender o puedo seguir avanzando en mi carrera, que no haya una competencia extrema entre los compañeros,
que estén claros los límites, que haya esa desconexión del trabajo que hablábamos, pero también real, ¿no? Que ahora también hay muchas leyes con eso, que te estén mandando un email por la noche, etcétera. Estoy viendo barbaridades en los juicios con eso. Y sobre todo, en general, es eso, que la organización cree un entorno de trabajo que sea sostenible también para trabajar y no sea solo un tiempo en el que vamos todos a tope y nos quememos y eso se pueda rotar como si no fuéramos personas, porque eso no existe. Se habla mucho de la rotación del talento y no existe que haya un talento infinito para que puedas tener ese tipo de modelo con las personas. Primero, que no es ético ni moral, y segundo, que ni te van a recomendar ni va a ser sostenible, se va a llevar el know-how y luego vas a tener problemas muy graves a nivel consecuencias de reputación, de costes laborales, de bajas laborales, todo eso lleva un coste elevado. Entonces, sobre todo eso, ¿qué podemos hacer las empresas? Formarnos, prevenir, ver más allá, no pensar solo en los objetivos a corto plazo, sino en que la empresa se pueda sobrevivir a largo plazo y que sus personas estén cuidadas para que den su talento y todos ganemos, ¿no? Con eso, ¿no? Con mucha formación, prevención y formación también en los líderes. Muchas veces lo primero que se recorta cuando hay periodos de La formación. Escasez económica, por decirlo de alguna forma, es la formación o las actividades integradoras, los eventos que sirven para desarrollar los equipos, que siempre se pone en un lugar. Muy pocas organizaciones no lo ponen en un lugar de... Es un momento de diversión y de nada más, y en realidad se juegan un montón de cosas que hablan de la cultura organizacional, que hablan de la cultura de los equipos, poner a las personas en un ambiente que no es el laboral, a interactuar, a resolver desafíos que no tienen que ver con la performance, digamos, que no son evaluados laboralmente por eso. Muestra un montón de comportamientos y puede destapar un montón de cosas que están latentes en los equipos que normalmente no se hablan. Nosotros cuando hacíamos, yo trabajé en una empresa haciendo eventos de team building con empresas, eventos recreativos, a veces más integradores, pero muchas veces también de team building, era como una combinación. Y bueno, es eso, una de las cosas que tienen las actividades mediadas por el juego en este tipo de escenarios es ese, que la gente... El juego es como un espacio de libertad por definición, ¿no? Entonces la gente cuando entra acepta las reglas, todos aceptamos las reglas de este juego y luego somos como libres de comportarnos dentro de este marco de reglas en esta actividad, y muchas veces la gente se mete tanto en el juego que empieza a mostrar algunas cosas que decís, o empiezan a saltar estas cuestiones, no, este no sé qué, aquel no sé cuánto, y se ven. Sí, bueno, eso larguísimo y tendido, me encanta, que a mí me encantan los team building, yo hago también como mapa del estrés con otras cosas. Y entender también que el team building es más allá de una diversión, eso es importantísimo. Pero claro, es que hay mil cosas, Fermín, como estás diciendo, cómo son las dinámicas de las personas de los equipos y que puedan tener esa libertad. Es importante entender reglas, organización, orden, etcétera, pero hay que buscar ese equilibrio y además hay como muchísimas organizaciones que se estudian en niveles de cómo es la forma de llevar, pues si son más verticales o más horizontales, la forma de llevar la toma de decisiones y todo en general. Y lo que se está viendo que todo lo que es autoritario ya no sirve. Y entonces, si tú no puedes ser tú mismo, ¿cómo tú vas a dar una idea o no te puedes equivocar? Si no te puedes equivocar, no vas a dar ideas. Entonces, todo es un espacio seguro que sirve mucho los team building para hacer simulaciones de cómo debe ser en el día a día. Son necesarios y previenen muchísimo también ese burnout porque estás creando un entorno como más seguro, ¿no? Más de trabajo y más de ser yo mismo y yo misma en el entorno de trabajo. Una cosa que no se me olvide también decir, aparte, es no solo a nivel cómo nos gestionamos, sino cómo se reparte la riqueza, los beneficios que tienen los empleados, la estabilidad laboral. Tú no puedes estar
con un compañero que hace menos que tú y tú tienes contratos temporales desde hace un montón de tiempo y cobras la mitad que tu compañero. O que los líderes, que yo lo sé por seguro y por otras cosas, todos los managers más bien tengan todos los beneficios, cobren muchísimo, hay un gap enorme de salario, tengan seguros de salud y los colaboradores no. Entonces todo eso también es un caldo de cultivo, porque la cultura tiene muchas matices, muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Y toda esa cultura va a ser una cultura de prevención de burnout o de una cultura de colaboración en la que se pueda trabajar mejor y seguro que va a dar más beneficios. Ya hay estudios sobre eso, ¿no? De que si las personas pueden aportar más dentro de un orden, se van a tener mejores soluciones y mejores entornos, procesos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa mezcla, todo ese bullicio de cultura de la empresa en la que se trabaja es súper importante. Es muy importante. Y las dinámicas de los equipos. Sí. Yo estoy ahora, también estudio sistémica con Fábrica, que es una escuela sistémica es brutal, que hace equipos de alto rendimiento. Tiene un edificio ahí solo para eso en Donosti. Y vemos todas esas dinámicas, ¿no? Y cómo es la comunicación no violenta. Entonces, todo eso es importante de cómo es ese sistema para ver cómo podemos vivir en él, ¿no? Y trabajar. Sí. Bueno, hay un montón ahí para seguir desgranando, pero para seguir como avanzando un poco. Tú mencionaste que tu entrada al mundo de la prevención del burnout fue un poco por experiencia personal. No sé si estás dispuesta a compartir un poco de cómo fue esa experiencia. Sí, la verdad que yo siento que tuve estrés muchísimos años. Siento que fue como algo que iba alimentando hasta que explotó en varias ocasiones, pero sobre todo recuerdo una vez que estaba durmiendo, tuve ese día muchos problemas en el trabajo, porque en una de las fusiones, pues al principio lo más difícil es que hay muchas historias técnicas y los clientes grandes, yo iba a empresas, pues se ponen muy nerviosos, ¿no? No sé, imagínate que hay una remesa, me lo invento, esto no es así, una remesa de recibos de 800.000 euros volando y por problemas técnicos todavía no hemos resuelto eso, ¿no? Varias cosas se juntaron ese día, ya llevaba mucho tiempo forzando muchas cosas y recuerdo que estaba durmiendo, además me caí rendida a la cama y estaba durmiendo sobre las 4:30 de la mañana y de repente me desperté, pero yo no sé cómo mi cuerpo fue como, me desperté, me incorporé en la cama y toda la mitad del cuerpo se me estaba durmiendo, el corazón se me salía por todos sitios. Yo sentía que no era un ataque de ansiedad, que ya había tenido alguna vez ansiedad muchos años atrás, sino que directamente era un infarto, que yo me iba a morir ese día. Incluso me metí a la bañera con agua fría, yo estaba sola en casa y tuve que llamar a la ambulancia, eso no me espabiló, que me dijeron que era una locura. Si os pasa algo así, no hagáis eso si estáis solos, porque si os caéis en la bañera, lo digo por si acaso, os podéis quedar inconscientes y ahí nadie sabe que estáis en ese momento, en ese caso. Entonces llamé a la ambulancia y tardó un poco en venir y yo noté que me había calmado un poco. Pues aún así, cuando vinieron, yo tenía la tensión a más de 200, las pulsaciones a más de 200, creo que era 210, una cosa inhumana. Y me preguntaron varias veces si había tomado algún tipo de droga y yo le dije que no. Entonces eso fue, por no entrar más en detalle, un punto de inflexión para volver a trabajarme, a ver qué me estaba pasando, cómo era ese ambiente también en el que estaba, que cómo era. La verdad que tengo un libro que va a salir ahora, no quiero hablar mucho de mi libro, pero sí que meto esa anécdota de un líder, ¿no? O cosas que me pasaron, aunque mezclo porque es Carlos, es otra persona, el protagonista del libro. Y ahí fue un primer punto de inflexión. Y ya pasaron años y años después para que yo dijera que había llegado el burnout. Ese fue un aviso, fue como 3 años después de la pandemia, meses después de la pandemia, en la que me di cuenta que no podía resolver. Empecé a encontrarme muy mal, estuve mucho tiempo así. Imagínate, yo no quería ni loca coger una baja, era un fracaso para mí. Pero yo estaba además en una dirección territorial, en banca, y tenía un puesto, ¿no?, en el que había mucha gente, compañeros de cliente interno que me llamaban
Y claro, se enteraría toda la entidad a la vez, ¿no? Y era como, no, Lidia, tú puedes, aguanta un poco más. Fui un día al médico, no, Lidia, deberías cogerte una semana de baja, tal. Digo, no, yo no puedo, dime cómo hago. Y fue como totalmente, mi cabeza petó. Era como, mis emociones, estaba tan abrumada que resolver algo mental me costaba muchísimo, empezaba a llorar, estaba totalmente, bastante, no sé explicarte, desquiciada, no llegaba a estar del todo, pero fue una época muy dura y estuve como un mes y medio de baja y en ese mes me puse a tope. Yo ya tenía bastantes nociones de coaching, de un montón de cosas, inteligencia emocional. Me puse a tope y cuando volví muy diferente. E incluso hay una anécdota que yo me di cuenta y tuve mucha suerte. Y es que todo volvió a la normalidad, Fermín. Es decir, yo llegué a mi puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada. En el mismo puesto, en el mismo equipo, las mismas funciones, e incluso diferente, incluso mejor, pero diferente. Mi manager me apoyó, me llamaban los compañeros y muchas veces, Lidia, ¿cómo estás? Y me decían, yo pasé por eso. Y ya luego pues hablábamos de trabajo, pero muchísima gente me contó que había tenido ansiedad, que había tenido momentos malísimos en el trabajo y que había aguantado y que era valiente por haberme tomado ese tiempo, porque hay veces que no te sabes dónde puedes llegar, a un ictus, a un problema mayor, a una depresión en la que no salgas, etcétera, etcétera. Pero sin entrar mucho ahí, sí que lo pasé en mis carnes y creo que ya no es solo esos 2 episodios, sino como toda una vida con creencias que no estaban muy bien en el sitio. De qué es el éxito laboral, de hasta dónde llega nuestra capacidad, de nuestra autoestima laboral, de poner límites y decir que no para poder organizar tu trabajo mental, etcétera, etcétera. O sea que es difícil y cuando se llega ahí, a mí la gente que ha llegado me lo dice, madre mía, esa culpa, esa responsabilidad, pero siempre digo, ya, pero es que de ahí no vas a salir igual, ya te digo, sales reforzado porque aprendes tanto a base de palos, ¿no? Como se dice, aquí en mi tierra se dice aprender a base de palos o aprender a base de errores gordos, pero se aprende y se cambia. Claro, gracias por compartir. Nada. Tremenda experiencia y es loco como muchas veces con la salud mental en general pasa, no solo a nivel laboral y de burnout, de que cuando alguien se anima a compartir algo por lo que está pasando, cuántas personas se acercan a decir, a mí me pasó lo mismo, yo tuve una situación similar, conocidos, desconocidos, bueno, dependiendo de los alcances, ¿no? Pero a mí es una de las cosas que, digo, está cambiando, pero es una de las cosas que me asombra que siga siendo no tanto un tabú. Yo creo que ya está empezando a dejar de ser un tabú hablarlo, pero sí que la gente no lo habla. No porque siga siendo tabú, sino porque aún no se ha tomado la costumbre de hablarlo con la gente cercana. Ya no es que lo vemos como un tabú en el sentido de que si alguien lo dice nos sentimos súper raros. Yo creo que ya se acepta más, pero aún así todavía no hemos llegado al punto en el que todos normalicemos hablar de estas cosas. Y sobre todo, yo veo una cosa que está pasando, por ejemplo, en LinkedIn o en LinkedIn, que mucha gente está compartiendo sus experiencias con el burnout. Pero claro, se comparten, que en mi caso también, no lo puedo evitar, pero se comparten a posteriori. Es decir, yo he superado esto, pero el problema grave y lo más importante de hablar lo que te pasa es cuando te está pasando. Es levantar la mano, porque tú nunca sabes si te arriesgas. Yo me arriesgué a coger una baja laboral y lo primero que hice fue llamar a mi jefe. La primera llamada, y fue una llamada muy buena y muy, muy comprensiva. Entonces, si tú no te arriesgas a hablar cuando lo necesitas, incluso si lo hubiera dicho antes, si me hubiera, no sé, o lo que sea, puedes prevenir una baja o puedes prevenir que vaya peor. Pero ese es el reto, Fermín, hablarlo cuando lo tengo. Hablarlo con personas que me vayan a apoyar o no, yo arriesgarme a hablar, oye, me pasa esto ahora. Porque es ahí donde se puede prevenir más. Pues tú imagínate, si yo siempre estamos he superado, ya, pero
y el que no supera y ha llegado a casos graves o el que se ha suicidado. Entonces, creo que sitios como Te Veo Mañana o grupos de ayuda o tener un entorno de trabajo un poco más liviano en el que yo un día pueda decirle a un compañero, oye, me pasa esto, y te diga, vale, vamos a ver, o un superior para que te ayude con la tarea, o a lo mejor es cosa de un día o de un proyecto que en ese momento no es para ti, es para otro y no pasa nada porque no todo es la última oportunidad del mundo. Si no hago este proyecto nunca voy a ascender. Es quitarnos ese peso tan grande al ese fracaso también y levantar la mano cuando nos pasa algo. Cualquiera, y como tú dices, lo importante no es ser un experto ni ir a un profesional, lo importante es, cuando hablamos de salud mental, es hablar desde mi propia experiencia, mira, pues yo creo a mí me ha pasado algo parecido o no, y acoger todo lo que venga sin juicio. Esa es la base. Desde ahí, cualquiera que hable se va a sentir mucho más reconfortado y como se ha reconfortado, va a encontrar, incluso él mismo o ella misma, más soluciones a lo que le está pasando en ese momento. ¿Vale? Entonces, Sí, tal cual. ahí es brutal eso, contar con, voy a ser valiente y voy a levantar la mano y voy a ver con quién puedo hablar esto. Tomaste una baja de 1 mes y medio más o menos, creo que dijiste. Sí. ¿Qué sucedió durante esa baja y que volviste renovada, cambiada? ¿Y cómo fue la transición de esa vuelta a donde estás hoy, digamos? A ver, esto no es una foto de estas de un antes y después que en 3 meses has perdido 10 kilos, ¿eh? Esto no es así. Pero sí que es verdad que me puse a tope porque para mí fue muy difícil. Yo creo que fue más difícil irme de baja que creer que me iba a morir cuando me desperté o yo qué sé. O perder algunas relaciones sociales, que tampoco puedo contar aquí todo, pero eso pasa, ¿no? Entonces, lo que yo hice primero fue pasarlo fatal porque yo dije, además lo primero que le dije a mi jefe en ese momento fue, vuelvo en unos días. Es decir, y él me dijo, no, tienes que volver cuando te encuentres mejor, ¿no? Es como, vamos a ver, venga, guarda el ordenador, manda esto a tu compañero, que lo tenga pendiente y tal, pero no, mientras no estés bien no puedes volver porque entonces no ha servido de nada, ¿no? Montar como ese drama, ¿no? Y contar eso. Entonces, lo primero fue aguantar el síndrome de abstinencia, porque tú dices, a ver, como me dijo una persona una vez, Lidia, es que tengo algo que nadie ve desde fuera. Entonces, tú dices, y también no que te está imposible, y no sé, como que no te puedes ni levantar de la cama. Entonces, eso es lo difícil de decir, no, voy a quitar ese síndrome de abstinencia de volver al trabajo y decir que yo puedo. Voy a estar cuando esté mejor, ¿no? Es que me está costando expresarlo, pero es eso. Además, una amiga psicóloga me lo decía. Digo, es que no sé, una semana o tal, o una semana, yo quiero volver, es que yo creo que ya he descansado esta semana, ya, pero no lo creo, ¿no? Entonces, lo más importante, lo que más me costó fue aguantar un poco más ese tirón. Iba al psicólogo que además el cuerpo se acostumbra a estar en ese estado de estrés y quiere volver a donde se siente cómodo. Claro, y la historia también es que cuando paras realmente es cuando peor te vas a encontrar. Claro. Entonces tienes que dejar un poco ese tiempo que el cortisol baje, a que tu cuerpo sea más consciente de ese cansancio. A mí una cosa que me pasaba era que en mi vida es que dormía muchísimo, es que pero no rollo que no me quiero levantar de la cama, cuadro depresivo, no. Era que mi cuerpo me pedía descanso, me lo pedía. Que es buenísimo, claro. Porque ya sabes tú que descansar y dormir, el cerebro, es como que el cerebro estaba tan agotado que necesitaba muchísimas horas para poner todo en su sitio, para volver a la normalidad. Entonces fue hacer eso, hacer mis ejercicios, ir al psicólogo, estar a tope en mí y me lo tomé muy en serio desde un sitio de descanso y de ojo, es que me ha pasado, ¿no? Primero de tomar perspectiva, de volver a tener una autoestima en el trabajo, ponerla ahí en su sitio y volver cuando yo vi que dije, venga, que vuelvo tal, y cuando estaba preparada, además justo acababa el año, era Navidad y tal, y yo podía volver también en un momento que no era todo cerrando el año, ya más o menos habíamos cerrado, ¿no? Entonces lo que hice fue eso, trabajar mucho en mí, pero no fue que llegas nuevo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo alguna consecuencia como de tiroides o alguna consecuencia autoinmune. Claro. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Vuelves a trabajar y yo creo que fue muy bien. No fue perfecto, pero fue muy bien y volví a
a organizar muchas cosas y el trabajo salió, y incluso luego vino otra fusión bancaria y tuvimos que hacer proyectos fortísimos de cero y los hicimos yo y mi equipo, ¿no? Así que lo que hice sobre todo fue descansar, tomar conciencia y poner un plan de acción de cómo yo iba a llevar el trabajo cuando volviera, para que no me volviera a pasar. Claro. Y bueno, y después, ¿cómo fue la transición de seguir en el mundo de la banca hasta...? Porque hoy en día no estás en el mundo de la banca. No. Claro, ¿cómo fue? Esa transición fue como muy orgánica, no sé, un día me di cuenta de... Yo estaba bien, estaba cómoda, tenía un buen sueldo, estaba en un buen sitio, seguía en el mismo sitio que cuando trabajan, que con otro banco. Y dije, "Ay, yo quiero hacer algo por mí misma". En mi casa el emprendimiento existe desde siempre, mi padre ha tenido varias empresas. Y yo quería seguir haciendo lo que hacía con los compañeros cuando yo también hice formaciones en banca, iba a las oficinas en una fusión bancaria y hacía mucho de transformación cultural. Y dije, yo esto, como ya se había acabado, porque las fusiones no son infinitas, gracias a Dios, digo, yo lo quiero hacer realmente en las empresas y quiero ayudar a personas y equipos a tener unas transiciones mejor culturales, a hacer una cohesión mayor de equipos, a ayudarle con el estrés laboral, a organizar el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces fue orgánicamente que se presentó un ERE voluntario, yo apliqué, hablé con todo mi equipo primero, con las mayores superiores, y dije, yo me arriesgo porque la vida es una y quiero ver cómo me va de manera independiente. Pero es importante esto, yo no es que me dejé la banca porque de repente tuve burnout, me la dejé luego porque yo ya había... Era otra etapa, evolucionado y sabía que quería hacer otras cosas en la vida, pero no podemos tomar esa decisión cuando no estamos en momentos de claridad. La claridad llega cuando nos encontramos mejor. Sí, eso está bueno. Y hoy en día te dedicas al coaching, a acompañar equipos de trabajo, a prevenir el burnout con equipos laborales, ¿verdad? Sí, además, lo que hago al final es súper variado según me cogen, porque también soy Chief Happiness Officer, porque para hacer programas de bienestar, que cada vez más la formación no es solo formación, habrá formaciones de habilidades técnicas, pero cuando hablamos de un programa de bienestar también es como una especie de programa formativo que puede ser de 1 año, de 2, de 3 o de menos, en las que vas a tratar las cosas que están pasando realmente en esa empresa. Como hemos hablado antes de desconectar, entonces, o lo que sea, entonces hacer diferentes talleres o meses o cosas de inteligencia emocional en los equipos en una empresa y así fortalecer mucho los lazos, cómo trabaja, la cultura, etcétera, etcétera, y cada vez es más necesario, ¿no? Y a mí sobre todo en la parte de cohesión de equipo, de estrés laboral, de cómo hacemos, ¿no?, para trabajar entre nosotros, también liderazgo, ¿no? Pero sobre todo ese coaching de equipo desde el bienestar laboral. Bueno, además también soy top voice de LinkedIn de bienestar laboral, que lo agradezco mucho, y todo es bañado en pasar de ese estrés a tener bienestar laboral. Y acuérdate que hemos hablado que el estrés va a existir, pero cómo nos enfrentamos, y más a este entorno súper cambiante, ¿no? Cómo nos enfrentamos. Entonces, todo ese tipo de charlas de prevención de burnout, de estrés laboral, coaching de equipo, felicidad laboral, etcétera, etcétera. En ello estamos. También acompaña empresas B Corp, que son empresas que tienen como que ver cómo es el impacto de la empresa en sus trabajadores, sus clientes, en el medio ambiente, en la comunidad, la gobernanza, etcétera. Así que ¿Qué es el bienestar laboral? Eso digo yo, ¿qué es el bienestar laboral? Sí, pues mira, al final la OMS habla del bienestar, que no es ausencia de enfermedad, se habla siempre en 3 ámbitos, y es un bienestar mental, un bienestar emocional y un bienestar físico. Y muchas veces confundimos el bienestar laboral con cosas muy físicas, con el yoga, con herramientas, con poner fruta, con hacer algún team building pero muy aislado, ¿no? Como sin haber también cambiado otras cosas de la cultura. Y al final también es eso, el bienestar emocional. ¿Cómo son las emociones en ese entorno? Es que las emociones vienen de serie con el ser humano, lo sentimos, pero por mucho que hemos intentado apartarlas y meterlas en el maletín de ejecutivo, no funciona. Ahí no funciona. Lo único que hacemos es somatizar y guardarlas hasta explotar en otro momento. Entonces, gestionar la emoción en el mundo laboral es bienestar, ¿no? Entonces, eso, bienestar mental también, ¿no? Que no nos agotemos y sepamos llevar nuestro trabajo desde un lugar diferente.
Y eso es lo que pasa, ¿no? Hablar de esos 3 ámbitos es súper importante para entender que somos mucho más que solo una cosa. Y antes era mucho bienestar físico y toda la ley y todo lo que se ha hecho desde la revolución industrial ha sido muy bienestar físico, y creemos muchos profesionales que el momento ahora es también tratar todo el bienestar mental y el bienestar emocional. Así que eso sería ese bienestar laboral. No es algo perfecto, no es una utopía, pero sí que hay una satisfacción ahí y sobre todo que hay ausencia de enfermedad también, ¿no? Claro. Por lo menos enfermedad causante del mundo laboral. Claro. Y no, y es como súper importante como que el bienestar es un proceso también, ¿no? No es una cosa puntual que se alcanza y ya está, sino que hay que mantenerlo, hay que cultivarlo, hay que trabajarlo. Muchas veces lo que nos pasaba cuando trabajábamos con empresas haciendo eventos es que, claro, tenés el evento y después no pasa nada más hasta el siguiente evento. Y si vos no utilizás lo que sucede en el evento y para retroalimentar el proceso del día a día hasta el siguiente evento, el evento pierde importancia. Y yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales lo primero que se recorta es el dinero en eventos de este tipo, porque se lo ve como algo que, bueno, cuando sucede está bueno, pero si no sucede no pasa nada, porque no se aprovecha, porque no hay un plan, porque no hay generalmente las áreas de recursos humanos, de talento humano, llamémosle como querramos, de gestión de personas, son las más pequeñas dentro de las organizaciones, muchas veces son meramente administrativas y de procesamiento de salarios y altas y bajas, y muy pocas veces hay personas formadas en gestión de personas o en bienestar laboral o en educación o lo que sea, digamos. Hay muchos perfiles que podrían aportar desde diferentes ámbitos a estos procesos. Total, por eso en cada empresa, hombre, lo óptimo sería que fueran las personas de recursos humanos o de HR o incluso un CEO. Por eso en las empresas estaría súper bien que siempre hubiese una persona como un rol de Chief Happiness Officer o de Chief Wellbeing Officer, o una persona que se enfoque más en la gente, tanto para prevenir como para hacer a veces cambios que ni siquiera llevan mucho coste o no llevan coste o inversión. Entonces, de también integrar lo que se ha visto en un team building, en un evento o en una formación en el día a día, pero eso si no estamos seguros, si no lo queremos desde arriba, desde todas las áreas de la empresa, va a pasar eso. Entonces, lo importante es que eso cale y que haya un cambio real, porque los cambios en la historia, los cambios no son así. No es el acordar de mi baja, que no es un antes y un después, pero sí lleva un proceso, como dice, buenísimo lo de que el bienestar es un proceso, porque hay 1000 factores, Fermín, 1000. Cómo nos hemos criado, qué creencias tenemos, un montón de historias que nos llevamos al trabajo, y para hacer esos cambios que sean sostenibles hay que darle que te pego, hay que hacer muchas cosas, hay que recordarlo y no hay que dejarlo todo de lado, porque volveremos a estar igual y no vamos a avanzar al ritmo que deberíamos en este campo. ¿Qué es el coaching y cómo funciona? Mira, hay una diferencia importantísima, y además el mundo del coaching está, sobre todo el coaching en general, ¿no? Yo soy más del mundo del coaching en el trabajo, el coaching ejecutivo parece que está un poco mejor visto, pero todo lo que es coaching parece que a veces es un poco flojo, ¿no? Es un poco, incluso hace poco han habido 2 juicios que han perdido por una forma de hablar mal del coaching, cuando hay federaciones en España y Latinoamérica y a nivel mundial ICF que lo regulan, lo explican, tenemos un código deontológico y unas reglas muy importantes que hacen que el coaching sea diferente a, por ejemplo, una psicología, una terapia, etcétera, etcétera. El coaching, ¿qué se diferencia de, por ejemplo, del mundo de la psicología, de la terapia? Sobre todo es que el coaching al final es ponerte un objetivo, trazar un plan de acción y conforme se necesita ir tomando tú no es el coach el que te dirige y te da el consejo, oye Fermín, haz esto, haz lo otro, sino tanto el objetivo como el plan de acción y todo lo que se tiene que hacer las tiene que descubrir el coach o el cliente desde unas metodologías que se usa el coaching que están súper bien, ¿no? De darte cuenta.
Y la diferencia total es que no se trata el trauma, no se trata patologías, no se trata de una ansiedad, todo eso se tiene que derivar a un profesional de ello. Pero se puede confundir porque al final estamos en cambio, ¿no? Y entonces ese cambio que te ayuda tanto un coach a llevar a cabo va, como tú dices, con un proceso y con un montón de dinámicas y de técnicas y de metodologías. Y en el mundo del coaching, en el mundo bueno, para prevenir el burnout o incluso para salir de él, es importante entender también que en muchos casos prevenirlo se puede hacer desde el coaching, pero para salir de él en muchos casos se necesitan profesionales de la psicología, terapias, incluso psiquiatra. Y el mundo del coaching es buenísimo para ayudarte en la última etapa. Es decir, en la etapa en la que ya no te encuentras a lo mejor en un cuadro depresivo o ansiedad o en un momento en el que no avanzas, porque si tú tienes un cliente en el mundo del coaching que no avanza nada, tú no puedes hacer nada, tienes que derivar. Pero si tú ves que ya estás en ese momento de avanzar, yo tengo que salir de aquí, voy a cambiar mi relación con el trabajo, tengo un objetivo, imagínate que tengo el objetivo de cambiar de puesto de trabajo en mi empresa, pues con un coach te va a ayudar a generar ese objetivo, ese plan de acción desde un lugar muy profundo, que no es una decisión como que has tomado a la ligera, sino que te tiene que filtrar mucho, ayudar con esos objetivos y cómo lo haces para que no sea algo como una compensación y un montón de cosas que no quiero hablar con palabras técnicas, pero lo haces desde un lugar tan profundo en el que se asienta un montón, ¿no? Yo también hice coaching, he hecho coaching y ves como hay cambios que se quedan súper sostenidos porque son esas personas las que han llegado a esos lugares o a esos insights o a esas conclusiones que son suyas propias, ¿no? Entonces el coaching lo que te ayuda es a llegar a objetivos desde un lugar diferente y sobre todo cero consejo, cero dirección y mucha profesionalidad. No sé si te he contestado bien. Sí. Lo que yo nunca hice coaching o nunca fui coacheado, digamos, y sí he hecho, por contraposición, sí he hecho terapia y mi hermana sí ha participado de algunos procesos de coaching y hemos estado como conversando sobre cómo ha sido y todo. Y lo que yo siempre recuerdo es como que ella hablaba como que el coach le hablaba del aquí y del ahora y de hacia dónde vamos. Exacto. Me parece que son como dos procesos totalmente distintos y muchas veces complementarios, donde que la gente se los confunde, pero que no tienen propósitos totalmente distintos. Vos con un terapeuta Exacto. vas a ir a explorarte a vos, es un lugar donde podés decir lo que quieras sin ser juzgado, donde te prestan el aparato psicológico, digamos, de otra persona para el análisis de uno mismo, de por qué tomamos algunas decisiones en nuestra vida, de qué pasó cuando éramos más chicos y por qué somos como somos en función de nuestros contextos, etcétera, etcétera. Cuando me parece que el coaching es mucho más aplicado, digamos, mucho más a lo que estamos viviendo y hacia dónde queremos ir y cómo yo puedo darme cuenta, no sé, cuáles son mis valores y cuáles son las razones por las que quiero hacer tal o cual cosa, o qué es lo que quiero hacer y cuáles son las razones detrás de eso, y salir como mucho más reforzado en ese proceso. Exactamente. Además, yo soy especialista en coaching por valores y Simon Dolan descubrió que los valores tienen muchísimo que ver con el estrés laboral, muchísimo. A ver, ¿cómo es eso? Simon Dolan en los años 70 hizo un estudio con Hamseli en la clínica Mayo de Minnesota, en la que un montón de personas, más de 200 personas, habían sufrido un ataque de miocardio, un ataque al corazón. Y entonces se hicieron un estudio sobre estrés en el trabajo. Entonces eso, tú vas a las habitaciones, vas preguntándonos, vas haciendo tus diferentes estudios. Y cuando él acabó, aparte de lo que sea objetivo, él era muy jovencito y dijo, es que más del 90% de estas personas decían sabían que habían llegado a este ataque al corazón por el estrés en el trabajo. Entonces él empezó a ver cómo hacerlo, el psicólogo del trabajo, y entonces llegó a todo el mundo de los valores, al coaching por valores, tiene 80 libros, yo tengo también las metodologías de valores, esta cajita aquí de unas cartas de valores, y entonces llegó a decir, y tiene una de las frases, tiene muchas, pero es que el estrés crónico es vivir en incongruencia con tu sistema de valores. Porque claro, estás dando la espalda a algunas cosas que son importantes para ti, como hablábamos antes también de la importancia de X cosas, y hay un estrés, una frustración a nivel físico y mental que a lo mejor no es tan consciente y no nos estamos dando cuenta.
Y me ha encantado que metas esa distinción de que hablamos mucho también los coaches, de que toda la terapia y toda la psicología habla mucho del pasado y va al pasado a indagar. Y todo lo que es el coaching va al futuro, aquí y ahora y al futuro. Y solo va al pasado a coger los aprendizajes que necesita. Entonces, por eso es súper importante, claro, para un burnout, ir al terapeuta e indagar un montón en el pasado y removerlo para sanarlo. Pero cuando se habla de la última fase del mundo del coaching, es qué hacemos ahora para que cuando estés en el trabajo no te vuelva a pasar o qué objetivo tienes y tal. Entonces, es súper interesante que digas que ya cada vez se ve más que el mundo de los valores también es súper importante porque son brutales. Y tienen también que estar aliados tus valores, alineados o por lo menos no ser contrarios a la organización con la que trabajas o al manager con el que estás o a tu equipo. Es decir, pueden estar alineados o ser parecidos pero que no sean contrarios. Que vayan más o menos en la misma línea. ¿Qué es un valor? ¿Cómo podemos definir un valor o cómo podemos como redactar un valor? ¿Puede ser de la forma que nosotros querramos o hay como formas de establecer los valores, digamos? Hay un montón de definiciones, pero en general son como creencias individuales y todo lo que tiene que ver qué es importante para ti. Pero lo importante también para entender un valor es que solo es un valor en sí cuando lo llevas a la acción. Es decir, si yo te pregunto dime una persona en valores que tú admires, lo primero que vas a pensar siempre es alguien haciendo algo. Piensa en algo. Una persona que admires por valores. O un valor que tiene esa persona. Te pongo aquí haciendo ejercicio. Sí, me sorprendiste con la pregunta. Cualquiera que admire más o menos, ¿no? Si le ves un valor... Tengo uno de mis mejores amigos que lo gracioso es que creo que somos bastante opuestos. Tal vez hay algunos valores en común, pero somos bastante opuestos en cómo los llevamos adelante por ahí. Pero sí, uno de mis mejores amigos que, digamos, tiene su trabajo, es funcionario, está súper cómodo, está buscando para comprarse una casa, es súper establecido y él tiene como que tiene muy claro que eso es lo que quiere. Digo, no sé si sabría decir cuáles son los valores por detrás, pero sí, pero yo, por ejemplo, lo estoy viendo. Por poner el ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, yo creo y veo que tu valor que estás viendo en tu amigo es la determinación, por ejemplo, que es un valor rojo de acción. Pero claro, lo estás viendo desde el punto de vista de que no es que él te lo diga, oye Fermín, mi valor es la determinación. No, es que el valor se puede identificar realmente cuando se lleva a la acción. Y tú lo estás viendo en varias acciones que él hace. Incluso estás diciendo que podéis tener valores alineados, pero lo lleváis a cabo de formas diferentes. Porque son acciones diferentes, pero el valor es parecido, porque al final es que es lo importante para ti y cómo lo llevas, ¿no? Como un valor como la honestidad, una cooperación, una comunicación, todo eso requiere de verlo desde un punto de vista llevado de verdad al terreno y no hablado. Y no, por eso también es tan frustrante cuando las empresas hablan de valores y luego tú estás viviendo esa cultura y el valor ese que dicen, perdona, pero no, es como centrados en las personas en el centro, porque te molesta más. Además tenemos una parte en el cerebro que en microsegundos detecta las incoherencias, la corteza cingulada. Entonces te molesta incluso más que te digan es que este es nuestro valor, porque en el fondo subconscientemente o conscientemente sabes que no se está cumpliendo, ¿no? Es importante saber lo que es importante para nosotros. Está bueno. Nunca había pensado lo de que tal vez el valor es la determinación. Sí, pues serán varios, pero bueno. Sí. Vemos tus valores. Yo es una cosa que yo hago poco individual, pero por ejemplo una de las sesiones individuales que hago que me gustan mucho, son muy estratégicas y son 2 horas seguidas, es el conocer tus valores profesionales. Lo hacemos además con una herramienta online que luego llevas un PDF con tu informe y a la vez te voy haciendo coaching porque vamos eligiendo esos valores desde muchas preguntas, desde cómo quieres que sea el futuro, cómo es, cómo ha sido. Y entonces te ayuda un montón a tomar un plan de acción, a llevar esos valores más a tu vida, a tenerlos más alineados.
en el mundo del trabajo también, y creo que es súper productiva. Yo soy mucho más, prefiero lo individual, hacer poco pero bien que hacer mucho, ¿no? Eso que antes se iba y se hablaba. Prefiero hacer algo que esté bien y luego a los 3 meses preguntar cómo ha ido, que hacer muchas sesiones y que eso no se mueva. Claro, está bueno. Si pudieras dar un consejo a alguien que está por ahí sintiendo o que de repente escucha esta charla y dice, pucha, identifica como muchas cosas de lo que hablamos en su vida, ¿no? De esto de estar al borde del burnout, de estar estresado. ¿Cuál Yo sería el consejo? siempre digo, Fermín, parar, reflexionar, cogerte una mañana un papel, darle una vuelta, qué es importante para mí, qué está pasando, cómo me encuentro, darle ahí ese parón para poder tomar esa perspectiva que hablamos. Incluso si puedes leerte algún libro, yo recomiendo 2 libros en español del burnout, que es Trabajar en llamas de Narvega y El síndrome de burnout de Carlos Zenalmor. Eso, pararte, pensar, investigar y decir, oye, esto que me está pasando, que lo tengo que escuchar, ¿no? Genial. ¿Dónde te pueden encontrar quienes quieran seguirte y leer más sobre vos? Pues sobre todo la página web lidiamoma.com y en LinkedIn también Lidia Moma o Lidia Martínez Montoro, me podéis encontrar de las 2 maneras. También tengo Instagram, pero ahí lo tengo también Lidia_Moma. Pero sobre todo en la web tengo el blog, que sí que escribo a lo mejor un poco más profesional o más de conocimiento. Y en LinkedIn comparto de todo un poco. O sea, ahí tengo. Y pronto voy a sacar un libro y espero que ayude, porque va de equipos, pero también va de esa historia de Carlos, de Burnout, que mezcla un poco muchas cosas que me han contado con mi propia experiencia. Bueno, genial, buenísimo. Lidia, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, y me parece que en algún momento puede salir una segunda conversación porque hay un montón de cosas. A mí me encanta hablar sobre esto, sobre el coaching, sobre valores, sobre investigación, sobre el cerebro. Nos quedó todo para investigar sobre qué pasa en nuestro cerebro en toda esta situación, qué cosas nos dice eso y nos enseña para cambiar y para mejorar. Así que bueno, quién dice si más adelante o cuando salga tu libro también podemos hacer otra charla. Muchísimas gracias. Cuando queráis, muchísimas gracias a ti, Fermín, y a todos los que nos oyen. Muchas gracias.